Hay una esquina en la Ciudad de México que ha sido diseñada, piedra por piedra, para que el mal no tenga dónde esconderse. Pero lo que la arquitectura no pudo prever es que cuando le quitas los rincones a un edificio, el secreto no desaparece, simplemente se hunde en el subsuelo. Si caminas por la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico, te encontrarás frente a un edificio imponente de tezontle y cantera. Hoy se le conoce como el Palacio de la Escuela de Medicina, administrado por la UNAM. Es un lugar de ciencia, de luz, de anatomía y de conocimiento. Pero para cualquiera que sepa leer las cicatrices de la ciudad, este lugar siempre será, y seguirá siendo, el Palacio de la Inquisición. Detente un momento antes de entrar. Mira las esquinas del edificio, no son ángulos rectos de 90 grados. El arquitecto Pedro de Arrieta, en un alarde de genio y paranoia barroca, cortó las esquinas del palacio creando fachadas cóncavas. La leyenda popular, esa que los guías turísticos repiten con una sonrisa ligera, dice que se hizo así para que el diablo no pudiera esconderse en los ángulos oscuros. Pero tú y yo sabemos que en la Nueva España del siglo XVIII, nadie gastaba fortunas en cantera por una simple metáfora. Las esquinas cortadas eran una advertencia. Eran la confesión física de que lo que ocurría dentro de esos muros era tan oscuro que el edificio mismo necesitaba purgar su propia sombra. Si atraviesas el umbral, el aire cambia. No es solo el descenso de la temperatura, que es normal en las construcciones coloniales de muros gruesos. Es algo más. Es una presión en los oídos, una vibración sutil que parece emanar del patio principal. Es el peso de 3 siglos de autoridad absoluta. El Tribunal del Santo Oficio no era solo una institución religiosa, era el dueño de la verdad y el administrador del dolor. Y aunque la UNAM ha hecho un trabajo impecable pintando los pasillos de blanco y llenando las salas con vitrinas de cristal, la piedra volcánica tiene una memoria que el cloro industrial no puede borrar. Aquí es donde empezamos a tirar del hilo. Si vas a la biblioteca del museo o buscas en los folletos oficiales, te hablarán de las cárceles de la Perpetua, las celdas donde los acusados de herejía, judaísmo o brujería esperaban su sentencia. El museo te permite visitar 2 de estas celdas. Son espacios pequeños, asfixiantes, con puertas de madera reforzada y una pequeña mirilla. Se ven antiguas, se ven tristes, pero se ven contenidas, se ven como algo que pertenece al pasado. Pero aquí está la primera mentira, la que nadie se atreve a confrontar en voz alta. Los planos originales del siglo XVIII, firmados por Arrieta y resguardados en el Archivo General de la Nación, bajo protocolos de seguridad que hoy son casi infranqueables, no hablan de 2 celdas, hablan de 12. 12 cárceles de la Perpetua. 12 agujeros diseñados para el aislamiento total. Si hoy solo podemos ver 2, la pregunta es inevitable. ¿Dónde están las otras 10? ¿Qué hay detrás de los muros falsos que la UNAM instaló durante la restauración masiva de la década de los 80? No es un error de cálculo. No se pueden perder 10 habitaciones en un edificio de este tamaño sin que haya una decisión política detrás. Suscríbete si crees que la historia no debe ser editada para proteger nuestra comodidad, porque lo que vas a escuchar ahora te hará cuestionar cada paso que des en un edificio antiguo. Dale like si sientes que el silencio institucional es la forma más moderna de la tortura. Porque mientras tú miras un frasco con un espécimen anatómico en el segundo piso, hay 10 habitaciones debajo de ti que han sido borradas del mapa, pero que siguen ocupando un espacio físico en la realidad. He hablado con antiguos trabajadores de la construcción que participaron en la remodelación de 1982. Uno de ellos, un maestro albañil llamado Don Tomás, me contó una historia que nunca pudo incluir en su informe de obra. Me dijo que mientras reforzaban los cimientos del ala norte, encontraron un muro que no correspondía al grosor estructural del edificio. Al perforarlo, no encontraron tierra ni rellenos coloniales. Encontraron un pasillo,
Un pasillo tan estrecho que un hombre hombro a hombro no podría caminar por él. A los lados de ese pasillo, las puertas de madera no estaban podridas, estaban petrificadas por la falta de oxígeno. Don Tomás decía que el olor que salió de allí no era a muerte reciente, era un olor a hierro viejo y a algo que él describió como miedo seco. Antes de que pudieran entrar con lámparas, el arquitecto a cargo de la obra, un funcionario de alto nivel cuyo nombre desapareció de las nóminas de la UNAM ese mismo año, ordenó sellar la perforación con cemento de fraguado rápido. No hay presupuesto para hallazgos arqueológicos, fue la excusa oficial. Pero don Tomás sabía que no era por dinero. Era por lo que las puertas ocultaban. Tú que me escuchas, ¿puedes imaginarlo? Caminar por los pasillos relucientes del museo, admirando la colección de ceras anatómicas, sabiendo que a escasos 60 centímetros de tus pies, detrás de una capa de yeso y pintura moderna, existen celdas que no han sido abiertas en 200 años. Celdas que contienen, quizás, los últimos objetos, las últimas marcas en la pared, o incluso los restos de aquellos que el Santo Oficio decidió que nunca debían volver a ver la luz del sol. Esa es la técnica de la medicina moderna aplicada a la historia. Usar el conocimiento para anestesiar el pasado. El Palacio de la Inquisición se convirtió en escuela de medicina no por casualidad. Fue un acto simbólico de superposición. Donde antes se usaba el dolor para extraer confesiones, ahora se usa el cadáver para extraer ciencia. Pero el dolor no se transforma tan fácilmente. Se queda impregnado en el tezontle. El tezontle es una piedra porosa, una esponja de sangre y humedad. Y cuando la temperatura de la Ciudad de México sube, la piedra suda. Hay guardias de seguridad nocturnos en el Palacio de Medicina que han renunciado después de su primera semana. No hablan de fantasmas con cadenas, hablan de la estática. Dicen que en ciertas zonas del edificio, especialmente cerca de la sala de embriología, el vello de los brazos se eriza y las linternas se apagan sin razón. Un guardia que trabajó allí durante 15 años me confesó que a las 3 de la mañana, la temperatura en la sala de las figuras de cera sube inexplicablemente 10 grados. Es un calor seco, febril, que huele a sudor humano. Como si las 10 celdas desaparecidas estuvieran proyectando el calor de los cuerpos que alguna vez albergaron hacia la superficie. ¿Y por qué la UNAM, la máxima casa de estudios, una institución que debería velar por la verdad histórica, permite esta mutilación de la memoria? Porque la verdad es peligrosa. Porque admitir que hay 10 celdas selladas bajo el museo implicaría abrir una investigación que podría revelar conexiones que nadie quiere tocar. En 1982, un catálogo detallado de instrumentos de corrección, término eufemístico para máquinas de tortura, fue enviado al Vaticano para su estudio y restauración. Eran piezas encontradas en los sótanos ocultos durante la remodelación. Ese catálogo nunca regresó. Cuando un grupo de historiadores independientes solicitó el inventario en el año 2005, la respuesta de la rectoría fue que dicho inventario se había perdido durante una inundación en los archivos de la facultad. La misma historia de siempre. El agua que borra la tinta, el cemento que tapa la piedra, el silencio que protege al poder. Pero las esquinas cortadas de Pedro de Arrieta siguen ahí, gritándonos que el diablo no está en los rincones, sino en lo que decidimos no ver. El diablo está en la indiferencia del visitante que no se pregunta por qué el suelo que pisa suena a vacío. Prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a bajar mentalmente a ese pasillo que don Tomás vio por unos segundos. Vamos a hablar de los olvidados de la Perpetua y de un documento que logré rastrear en una biblioteca privada de Sevilla, donde se describe una celda número 13, una que no aparece ni siquiera en los planos prohibidos. Una celda que no fue construida para hombres, sino para algo que los inquisidores temían más que a la herejía misma. No apagues la luz de tu mente, porque en el Palacio de Medicina, la anatomía es solo el disfraz de una carnicería
que aún no ha terminado de ser juzgada. Y las 10 celdas ocultas están esperando, respirando a través de las grietas de la cantera, a que alguien finalmente tenga el valor de romper el cemento. Si alguna vez has caminado por los patios del Palacio de Medicina, habrás notado que el suelo de cantera parece absorber la luz en lugar de reflejarla. No es una ilusión óptica. Es el resultado de siglos de saturación. El tezontle rojo, esa piedra volcánica porosa que forma el corazón de este edificio, funciona como una esponja biológica. Los geólogos que han analizado muestras de edificios coloniales saben que el tezontle guarda restos de humedad por décadas, pero en el Palacio de la Inquisición, lo que guarda es el eco químico de lo que el Santo Oficio llamaba la purificación. Cuando entras en el área de las celdas, el aire se vuelve rancio, un olor que el instinto identifica como hierro y salitre. Es el olor de la sangre vieja que se ha filtrado tanto en la piedra que ya forma parte de su estructura molecular. Pero hablemos de lo que la UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, han decidido por omisión o por decreto que no debemos ver. Regresemos a la restauración de 1982. En ese año, México buscaba proyectar una imagen de modernidad absoluta. El Palacio de Medicina no podía seguir pareciendo una mazmorra medieval. Debía ser un templo a la ciencia. Fue entonces cuando se decidió que las 12 celdas originales eran demasiadas para un recorrido museográfico. Según los registros públicos de la obra, el espacio se optimizó para crear oficinas administrativas y laboratorios de investigación. Pero si tomas una cinta métrica y mides el volumen exterior del ala norte y lo comparas con el espacio interior disponible para el público, las matemáticas te darán una bofetada en la cara. Faltan metros cúbicos, muchos metros cúbicos. ¿Dónde se esconden esos 10 cubículos de 3 metros por 2? La respuesta es tan simple como aterradora. Están ahí, frente a tus ojos, disfrazados de muros estructurales. Durante la restauración, en lugar de demoler las celdas, los ingenieros construyeron muros de sacrificio. Es una técnica arquitectónica donde se levanta una pared de ladrillo moderno a escasos centímetros de la pared original, sellando el espacio intermedio. Lo que don Tomás, el albañil del que te hablé en el bloque anterior, presenció, fue el momento exacto en que esa máscara de cemento se estaba colocando. Él me describió con detalle el corredor que quedó sepultado. No era un pasillo de servicio, era una galería de aislamiento. Las puertas no tenían cerraduras por fuera, me dijo don Tomás, mientras sus manos temblaban al sostener un cigarrillo. Eran barras de hierro transversales, y cuando logramos ver el interior de una de esas celdas, antes de que nos ordenaran taparla, vi marcas en el suelo. No eran arañazos en las paredes, eran surcos en la piedra del piso, como si algo pesado hubiera sido arrastrado en círculos durante años. Un movimiento repetitivo, obsesivo, el rastro de la locura o de una agonía que no encontró salida. Ese corredor con sus 10 puertas petrificadas, hoy se encuentra justo detrás de la pared que exhibe la colección de cráneos fetales. Tú admiras la evolución del hueso humano, mientras detrás de la pintura blanca, el polvo de 2 siglos descansa sobre los surcos del dolor. Dale suscribir si crees que la transparencia no debe detenerse ante los muros de las universidades, porque lo que te voy a contar ahora sobre el Vaticano te hará entender por qué la UNAM no es la única interesada en que este edificio mantenga su boca de piedra cerrada. En noviembre de 1982, pocos meses después de los hallazgos de don Tomás, un camión de carga pesada con placas diplomáticas salió del patio trasero del palacio a las 4 de la madrugada. Su destino, el puerto de Veracruz, para ser embarcado hacia Roma. El manifiesto de carga, filtrado décadas después por un ex empleado de la aduana, describía el contenido como material de archivo eclesiástico para restauración. Pero el inventario interno, que logré consultar a través de una red de investigadores de archivos prohibidos, decía algo muy distinto. Se llevaron la silla de la confesión veraz, el potro de la rectitud,
Y lo más inquietante, una serie de herramientas metálicas que a simple vista parecen forceps, dilatadores y escalpelos. Aquí es donde el tema central de nuestra investigación cobra un sentido macabro. El Palacio de la Inquisición no solo era una cárcel, era el lugar donde la tortura se profesionalizó antes de que la medicina moderna naciera. Muchos de los instrumentos que hoy usamos en los quirófanos tienen sus ancestros directos en los sótanos de este edificio. El Vaticano reclamó estas piezas en 1982, no para conservarlas como arte, sino para borrar la evidencia de que la Iglesia fue la primera en usar el conocimiento anatómico para maximizar el sufrimiento humano, sin llegar a causar la muerte de inmediato. ¿Entiendes ahora por qué la temperatura en la sala de ceras sube a las 3 de la mañana? La ciencia tiene una explicación para esto que es mucho más perturbadora que cualquier historia de fantasmas. Se llama fermentación anaeróbica. Cuando sellas un espacio con restos orgánicos, piel, cabello, excremento, sudor acumulado por siglos, y no permites que entre oxígeno, los microorganismos atrapados generan un proceso de descomposición lenta que produce calor latente. Las 10 celdas selladas bajo el Palacio de Medicina son técnicamente una batería biológica que sigue emitiendo calor. Es el edificio mismo el que está digiriendo el pasado. Y ese calor se filtra a través de las grietas del piso, calentando los pies de los estudiantes de medicina, que caminan por allí estudiando cómo salvar vidas, sin saber que pisan los restos de un sistema diseñado para destruirlas. ¿Y qué pasó con el catálogo desaparecido? El Vaticano nunca confirmó su recepción, pero en 1990, una casa de subastas en Londres sacó a la venta un grabado del siglo XVIII que mostraba el anfiteatro secreto del Santo Oficio en la Nueva España. En el grabado se ve una sala circular, idéntica a la que hoy alberga la biblioteca del museo, pero con una diferencia. En el centro no hay libros, hay una mesa de mármol con drenajes laterales, y alrededor de la mesa, hombres con sotanas negras observan a un médico con máscara de cuero, realizando una disección en un cuerpo que, según el texto al pie de la imagen, aún conservaba el calor del espíritu. Esa imagen nos da la clave de la celda número 13. Si los planos dicen 12, y el espacio físico sugiere vacíos, hay un área que los radares de penetración terrestre que intentaron usar en el año 2012 detectaron como una anomalía de densidad, un espacio debajo del pozo central del patio. No es un aljibe, no es una cisterna. Es una estructura reforzada con doble capa de cantera que no tiene comunicación horizontal con nada. Un búnker del siglo XVIII. ¿Qué pusieron allí que era tan peligroso que necesitaba ser enterrado bajo el peso de todo el palacio? Tú que estás escuchando esto, ¿has sentido alguna vez que alguien te observa en la sala de embriología? No es paranoia. Es la respuesta de tu amígdala cerebral a un entorno que ha sido moldeado por la vigilancia absoluta. La Inquisición no solo buscaba pecadores, buscaba controlar la biología. Querían saber dónde residía el alma para poder atraparla. Y cuando el palacio pasó a manos de la Escuela de Medicina, esa obsesión por el cuerpo no desapareció, solo cambió de lenguaje. El bisturí reemplazó al látigo, pero la mesa de mármol sigue siendo la misma. Suscríbete si crees que los muertos que la historia decidió callar merecen que alguien cuente su historia. Dale like si piensas que ya basta de que las instituciones que dicen buscar la verdad, como la UNAM, escondan 10 habitaciones de horror bajo su sótano. En el próximo bloque vamos a hablar de los expedientes rojos de 1940. Registros de estudiantes de medicina que, durante sus guardias nocturnas, afirmaron haber hablado con hombres vestidos con hilos de seda que les daban instrucciones precisas de cirugía, en latín. Vamos a descubrir qué hay en la celda número 13 y por qué el cemento que la tapa tiene el mismo color que la sangre seca. Quédate conmigo, porque estamos por bajar al nivel donde el mapa se acaba y empieza el laberinto. Donde el diablo no se esconde en las esquinas,
sino en los ojos de los retratos de los antiguos inquisidores que parecen seguirte con la mirada, mientras intentas salir del edificio antes de que anochezca. Porque después de las 6 de la tarde, el Palacio de Medicina deja de ser un museo y vuelve a ser el tribunal que nunca dejó de ser. No te vayas. El calor en la sala de ceras está empezando a subir, y el reloj marca las 3 de la mañana en el corazón de la piedra. Hay un tipo de silencio que solo existe en los edificios que han sido diseñados para extraer la verdad a través del grito. En la década de 1940, mucho antes de que el Palacio de la Inquisición se convirtiera en el reluciente museo que visitas hoy, el edificio era la sede vibrante y caótica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Cientos de estudiantes caminaban por estos mismos pasillos, cargando libros pesados y un miedo constante a reprobar. Pero entre los registros académicos comunes, las actas de exámenes y las listas de asistencia, existe una serie de documentos que la administración de la época intentó destruir, pero que sobrevivieron en el fondo de un sótano inundado tras el sismo de 1968. Internamente, los pocos bibliotecarios que saben de su existencia los llaman los expedientes rojos. ¿Por qué rojos? No es solo por el color de las carpetas de cartón degradado por el tiempo. Es por el contenido de los reportes psicológicos y las bitácoras de guardia de los internos nocturnos de 1940 a 1945. Tú que estás viendo esto, quizás pienses que ser estudiante de medicina implica tener nervios de acero, pero lo que esos jóvenes vivieron en el corazón del Santo Oficio no tenía nada que ver con la ciencia médica tradicional. Los expedientes describen una patología colectiva que la universidad prefirió calificar como histeria por exceso de estudio, pero las descripciones son demasiado específicas, demasiado quirúrgicas para ser simples alucinaciones de cansancio. Varios reportes coinciden en un fenómeno aterrador. Estudiantes que durante sus prácticas nocturnas de disección en el anfiteatro, el mismo lugar que hoy ocupa la sala de exposiciones temporales, afirmaron no estar solos mientras trabajaban con los cadáveres. Un expediente en particular, el de un alumno brillante llamado Julián E., describe cómo una noche de octubre de 1942, mientras intentaba identificar la red nerviosa de un brazo humano, sintió que una mano fría y seca se posaba sobre la suya. Julián no gritó por el shock. Lo que lo paralizó fue el susurro que escuchó directamente en su oído. Un susurro en un latín perfecto, arcaico, que le indicaba el ángulo exacto del corte para no dañar el tejido. Hic es locus spiritus, decía la voz. Aquí es donde reside el espíritu. Julián E. no fue el único. Los expedientes rojos mencionan a por lo menos 12 estudiantes que, en un periodo de 5 años, desarrollaron habilidades quirúrgicas que no habían aprendido en clase. Operaban con una precisión inhumana, pero sus cuadernos de notas empezaron a llenarse de diagramas que no correspondían a la anatomía de Vesalio, sino a mapas de dolor. Dibujaban cómo el sistema nervioso reacciona ante la presión de ciertos ganchos de hierro, el mismo tipo de ganchos que, casualmente, fueron encontrados sellados en las 10 celdas ocultas décadas después. La UNAM lo sabe. Sabe que el Palacio de la Inquisición nunca dejó de enseñar, solo que sus maestros no son de este siglo. Los inquisidores no solo torturaban para castigar, torturaban para entender la resistencia de la carne. Y esa pedagogía del dolor se quedó impregnada en el aire, buscando nuevos aprendices en las batas blancas de la universidad. Dale suscribir si crees que la ciencia no debería alimentarse de las sombras del pasado. Dale like si sientes que tu propia curiosidad es lo que te mantiene pegado a esta pantalla, incluso cuando tu instinto te dice que cierres el video. Porque lo que viene ahora sobre el patio central te hará mirar el suelo de tu propia casa con desconfianza. En el centro del patio principal del Palacio de Medicina hay un pozo. Es un elemento arquitectónico clásico de la época colonial, diseñado por Pedro de Arrieta para proveer agua al tribunal.
Pero si consultas los planos secretos de la Deep Perpetua, la sección subterránea que no aparece en el recorrido turístico, verás que el pozo no termina en el acuífero de la ciudad. El pozo es, en realidad, un ducto de ventilación y acústica para la zona más profunda del edificio. Los inquisidores necesitaban que el aire fluyera hacia las celdas inferiores para que los prisioneros no murieran de asfixia antes de ser sentenciados, pero también lo usaban como un altavoz inverso. Los gritos de las profundidades subían por el ducto del pozo y resonaban en el patio de manera distorsionada, creando una atmósfera de terror psicológico para cualquiera que estuviera en el edificio. En 1982, durante la restauración de la que hablamos en el bloque anterior, los ingenieros detectaron que bajo ese pozo existe una oquedad masiva. Intentaron introducir una sonda con cámara, pero la señal de video se perdía sistemáticamente a los 4 metros de profundidad. Al final, en lugar de investigar qué bloqueaba la señal, la administración de la UNAM decidió verter toneladas de cemento mezclado con grava volcánica para estabilizar el pozo. Lo perturbador es el color de ese cemento. Los testigos dicen que por una reacción química que nadie supo explicar, el concreto adquirió un tono rojizo oscuro, casi como sangre coagulada, y tardó 3 veces más de lo normal en secar. Es en esa zona, justo debajo del pozo, donde se ubica la anomalía que los radares llaman la celda número 13. Si los planos oficiales hablaban de 12 celdas para humanos, la 13 era el secreto del Gran Inquisidor. Documentos filtrados de la Inquisición española sugieren que en cada sede importante de América existía un locus inscrutabilis, un lugar inescrutable. No era para herejes comunes, era para lo que ellos llamaban abominaciones biológicas. Personas nacidas con deformidades que la religión de la época consideraba pruebas de la intervención del demonio, o quizás restos de reliquias que no podían ser destruidas pero tampoco mostradas. ¿Es la celda 13 el origen del calor biológico que mencionamos? La ciencia de la UNAM intenta explicar el calor de la sala de ceras como fermentación anaeróbica de desechos orgánicos, una explicación racional para un fenómeno irracional. Pero piensa en esto: el calor no es constante. Sube y baja con un ritmo rítmico, como si fuera una respiración lenta, de un ciclo cada 40 segundos. Si fuera fermentación simple, el calor sería lineal hasta que la materia se agotara. Pero el Palacio de la Inquisición lleva emitiendo ese calor desde hace más de 100 años. ¿Cuánta materia orgánica tendría que haber allí abajo para sostener un calor de 38 grados durante un siglo? La respuesta es matemática y físicamente imposible, a menos que lo que hay en la celda 13 no esté muerto. O al menos no esté muerto en el sentido en que nosotros entendemos la palabra. Recuerda lo que sintió Julián E. en 1942. Una mano seca y fría, pero una voz viva. Los expedientes rojos nos dicen que muchos de los estudiantes que enloquecieron en el Palacio de Medicina afirmaban que el edificio mismo tiene un sistema circulatorio. Decían que cuando las luces se apagan, puedes escuchar el fluido moviéndose por dentro de las paredes de Tezontle. No es agua de las tuberías de la Ciudad de México. Es un sonido más espeso, más denso. Un guardia que renunció en 2015 me dijo que puso un estetoscopio contra la columna principal del patio, y lo que escuchó lo persigue en sus pesadillas hasta hoy. Un latido sordo, profundo, que parecía venir de kilómetros abajo, pero que vibraba justo en la piedra que él estaba tocando. Esa es la verdad que la UNAM no se atreve a abrir. No es solo que haya 10 celdas selladas y un catálogo de tortura en el Vaticano. Es que el Palacio de la Inquisición es un organismo vivo. La medicina moderna se instaló encima no para estudiar el pasado, sino para monitorear algo que la Inquisición atrapó en la celda 13 y que no han podido matar en 300 años. El museo es, en realidad, una jaula de alta tecnología disfrazada de cultura. Por eso las cámaras de seguridad no solo vigilan que no te robes una pieza,
Vigilan las grietas en el muro. Vigilan que nada salga de ese pasillo que don Tomás vio por accidente. Prepárate para el bloque 4, porque vamos a hablar de la Sala de las Sombras, una sección del museo que nunca se abre al público, y donde se guardan los frascos que fueron retirados de la vista en los años 70. Frascos que contienen tejidos humanos que, según un análisis de laboratorio filtrado en 2018, poseen un ADN que no coincide con ninguna raza humana conocida en la Tierra. Vamos a descubrir por qué el actual director del museo nunca entra al edificio después de las 6 de la tarde y cuál es la verdadera función de la placa de metal atornillada en el ala norte. No cierres los ojos, porque en el Palacio de Medicina, lo que estudias en los libros de anatomía es solo la superficie de la carnicería que late debajo de tus pies. El diablo no tiene rincones donde esconderse, porque ahora él es el dueño de toda la estructura, y tú acabas de entrar en su zona de juicio. Hay pasillos en el Palacio de Medicina, donde la luz de los tubos fluorescentes parece ser devorada por la misma piedra de los muros. Si alguna vez has visitado el museo, habrás notado que el recorrido es circular, lógico, casi didáctico. Pero lo que no verás en ningún mapa de mano es el acceso a la Bodega 4-BE, un espacio oculto detrás de la sala de dermatología que los empleados veteranos llaman, con un hilo de voz, la Sala de las Sombras. Este no es un almacén de muebles viejos o libros polvorientos. Es el lugar donde la UNAM decidió esconder, a mediados de la década de los 70, las piezas de la colección teratológica que eran demasiado perturbadoras para la sensibilidad del público moderno. Tú que estás ahí, del otro lado de la pantalla, pregúntate, ¿qué puede ser tan aterrador para un estudiante de medicina que necesite ser ocultado bajo llave y sello institucional? En 1974, bajo la dirección de una administración que buscaba limpiar la imagen de la facultad, se ordenó el retiro de más de 200 frascos de formol. Oficialmente se dijo que las muestras estaban degradadas y representaban un riesgo sanitario, pero la verdad es mucho más oscura. He hablado con una antigua técnica de laboratorio, la química Mercedes R., quien hoy vive en un retiro voluntario en las afueras de la ciudad. Ella fue una de las encargadas de inventariar esas piezas antes de que fueran bajadas a la Sala de las Sombras. Mercedes me confesó que muchos de esos frascos no contenían fetos con malformaciones genéticas comunes. Contenían órganos humanos que presentaban crecimientos óseos externos, como pequeñas garras de calcio naciendo de hígados y pulmones, y ojos con pupilas verticales, similares a las de los reptiles, preservados en cuerpos que por lo demás parecían perfectamente humanos. Lo más escalofriante no es la forma de estas muestras, sino lo que se descubrió recientemente. En 2018, un grupo de investigadores independientes, bajo el pretexto de un estudio sobre la conservación del formol en el siglo XX, logró obtener una muestra mínima de tejido de uno de esos frascos prohibidos. El análisis de ADN, realizado en un laboratorio privado en San Diego para evitar el bloqueo de la universidad, arrojó resultados que hicieron que los científicos borraran los archivos originales por miedo a represalias. El informe, del cual logré obtener una copia digital a través de una filtración en la Deep Web, indica que la secuencia genética de la muestra posee una hibridación que no corresponde a ninguna raza humana conocida, ni a ninguna mutación documentada en la historia de la medicina. Presenta una estructura de triple hélice en ciertos sectores del genoma, una anomalía que, en teoría, permitiría una regeneración celular acelerada y una resistencia térmica extrema. ¿Recuerdas el calor biológico de la sala de ceras y la celda número 13, de la que hablamos en el bloque anterior? Aquí es donde las piezas encajan. El Santo Oficio no solo buscaba brujas, buscaba a estos seres. Los llamaban los marcados por la bestia. Pero ahora la ciencia nos dice que no eran demonios, sino una desviación evolutiva que la Inquisición intentó erradicar. O quizás aprovechar.
La UNAM heredó estas muestras y al darse cuenta de lo que tenía entre manos, prefirió el silencio. Porque admitir la existencia de este ADN implicaría aceptar que la historia de la humanidad es mucho más compleja y aterradora de lo que nos enseñan en las aulas de la misma universidad. Suscríbete si crees que tenemos derecho a conocer el origen real de nuestra especie, incluso si ese origen duele. Dale like si sientes que el Palacio de Medicina te está observando a través de este video. Porque el conocimiento es la única arma contra el olvido. Y hoy estamos cargando esa arma frente a tus ojos. Hablemos ahora del actual director del museo. Un hombre de ciencia con un currículum impecable y una reputación internacional. Pero hay un detalle que sus colegas comentan en voz baja durante los congresos. El director nunca, bajo ninguna circunstancia, permanece en el palacio después de las 18:00 horas. Mientras los guardias de seguridad comienzan sus rondas nocturnas, él sale del edificio con una urgencia que raya en el pánico. Un ex empleado administrativo me contó que en su oficina, oculta detrás de un cuadro de la época colonial, el director tiene un monitor que no está conectado a las cámaras de seguridad del museo. Ese monitor transmite una señal de infrarrojos de una zona que no aparece en el sistema central. La placa de metal del ala norte. Esa placa de metal es el punto de fuga de esta investigación. No es una simple reparación estructural. Si te acercas lo suficiente, y si los guardias no te ven, notarás que la placa tiene inscripciones grabadas con láser que parecen códigos de barras, pero con una geometría fractal. No es decoración. Es un sello de contención electromagnética. En 2012, durante un mantenimiento del sistema eléctrico, un electricista externo acercó por error un multímetro a la placa. El aparato estalló en sus manos. La placa de metal está cargada con una corriente de alto voltaje constante, diseñada no para que nadie entre, sino para que nada salga. La pregunta es, ¿qué tipo de entidad o fenómeno requiere un sello eléctrico en medio de un museo de medicina? Los guardias nocturnos dicen que los viernes a las 3 de la mañana, desde detrás de esa placa, se escucha un sonido que no es humano ni mecánico. Es un chasquido rítmico, como el de una mandíbula gigante abriéndose y cerrándose. Algunos afirman haber visto un vapor verde azulado filtrarse por los bordes de la placa, un vapor que huele a ozono y a carne quemada. El director sabe qué hay allí. Sabe que la placa de metal es la única frontera entre el museo y la celda número 13, y sabe que el sello eléctrico está fallando. Cada año, la placa vibra con más fuerza. Cada año, el calor en la sala de ceras es más difícil de ocultar. Esa es la verdadera función de la Escuela de Medicina, ser los carceleros del siglo XXI. La UNAM no solo administra un museo, administra una prisión biológica que lleva 300 años en activo. Los estudiantes son solo el camuflaje, la masa crítica de vida que sirve para disimular la presencia de algo que no pertenece a nuestro tiempo. Por eso los expedientes rojos fueron borrados. Por eso el catálogo de torturas se fue al Vaticano. Todo lo que pueda dar una pista sobre la verdadera naturaleza del palacio debe ser eliminado. Pero la piedra tiene memoria. Y la memoria de la piedra es más fuerte que el cemento de la UNAM. En el ala norte, cerca de la sala de embriología, hay una ventana que siempre está empañada, incluso en los días más secos del invierno capitalino. Si limpias el vaho con la mano, verás que en el vidrio se forman figuras que parecen huellas de manos, pero con 6 dedos. Huellas que aparecen desde el lado de afuera del vidrio, en una ventana que da a un patio cerrado al que nadie tiene acceso. El diablo no tiene rincones, decían. Y tenían razón, porque en el Palacio de la Inquisición, el diablo es la estructura misma. Prepárate para el bloque 5. Vamos a hablar de los túneles del hambre, una red de pasadizos que conectan el Palacio de Medicina con la antigua cárcel de la Ciudad de México y con la catedral. Pasadizos que, según testimonios de trabajadores del metro, fueron interceptados durante la construcción de la línea 2
y vueltos a sellar con una orden directa de la Presidencia de la República. Vamos a descubrir qué encontraron los obreros en 1969 bajo la calle de Brasil y por qué 3 de ellos murieron de causas naturales en menos de 48 horas. No apagues la luz. El chasquido rítmico está empezando a sonar detrás de la placa de metal, y el director ya ha salido del edificio. Ahora estamos solos con el palacio. Y el palacio tiene hambre de verdad. Si creías que el palacio de la Inquisición terminaba en sus cimientos de piedra volcánica, estás cometiendo el mismo error que cometieron los ingenieros del sistema de transporte colectivo Metro en 1969. Debajo de la Ciudad de México no hay solo tierra y restos de la antigua Tenochtitlán. Hay una red nerviosa de túneles coloniales que funcionan como las venas de un sistema circulatorio de terror. El Palacio de Medicina es el corazón de esta red, y los conductos que emanan de él son conocidos en los archivos restringidos del Servicio Geológico Mexicano como los túneles del hambre. ¿Por qué ese nombre tan brutal? No es una metáfora. Los inquisidores del siglo XVIII necesitaban mover a los prisioneros especiales, aquellos de los que no debía quedar registro oficial en las cárceles de la Perpetua, desde el palacio hacia la antigua cárcel de la ciudad o hacia las criptas selladas de la Catedral Metropolitana. Estos pasadizos eran tan estrechos y bajos que los prisioneros debían avanzar a gatas. Muchos eran olvidados allí durante semanas, como una forma de tortura psicológica previa al juicio. El hambre no era solo de alimento. Era el hambre de aire y de luz de hombres y mujeres que morían en la oscuridad absoluta, a escasos metros de la superficie donde la gente caminaba hacia la misa dominical. Pero el secreto de estos túneles fue violado violentamente el 14 de noviembre de 1969. Mientras las cuadrillas de trabajadores perforaban el subsuelo bajo la calle de Brasil para la construcción de la línea 2 del metro, la tuneladora se topó con una resistencia que no era roca ni lodo. Tras un estruendo que sacudió los edificios a la redonda, los obreros descubrieron que habían fracturado un muro de mampostería reforzado con vigas de hierro forjado. Del otro lado no había agua, sino un vacío negro que exhalaba un aire tan gélido que congeló instantáneamente el sudor en la frente de los operarios. He logrado contactar con el nieto de uno de esos obreros, Manuel S., quien guardó durante 50 años los dibujos que su abuelo hizo en una servilleta de papel la noche del hallazgo. Según Manuel, su abuelo y otros 2 hombres, Pedro y Jacinto, fueron los primeros en entrar al pasadizo con linternas de acetileno. Lo que describieron no era un túnel de drenaje. Era una galería revestida de azulejos amarillentos, los mismos que don Tomás vio en la restauración de 1982, cubiertos de una sustancia pegajosa y negra que goteaba desde el techo. En las paredes había nichos, pero no estaban vacíos. Contenían recipientes de cerámica sellados con plomo, alineados frente a lo que parecía ser una mesa de operaciones de madera petrificada por la humedad. Lo más aterrador fue lo que encontraron 10 metros más adelante. El túnel se ensanchaba en una cámara circular ubicada exactamente bajo el umbral del Palacio de Medicina. En el centro de la cámara, los obreros vieron una estructura que Manuel describió como una jaula de cristal de roca, opaca por los siglos, pero que permitía ver una silueta en su interior. Una silueta que no parecía un esqueleto, sino un cuerpo preservado en una posición de agonía eterna, con las manos extendidas hacia el techo del túnel. Suscríbete si crees que el progreso de una ciudad no debe construirse sobre el silencio de sus muertos. Dale like si sientes la vibración del metro bajo tus pies. Y ahora te preguntas si lo que escuchas es el motor de los trenes o algo que intenta salir de un túnel sellado. Comparte este video antes de que el Protocolo de Seguridad Nacional, que rige sobre estas zonas del centro histórico, decida que ya has visto demasiado. El incidente de 1969 fue gestionado con una brutalidad administrativa que solo el gobierno de la época podía ejecutar.
En menos de 6 horas, la zona fue acordonada no por la policía, sino por el Cuerpo de Guardias Presidenciales. Una orden directa emanada de la oficina del entonces presidente de la República prohibió cualquier registro fotográfico oficial por parte del equipo de arqueología del INAH. Los trabajadores fueron obligados a firmar un documento donde juraban que lo que habían encontrado era una falla geológica con restos coloniales sin valor. Pero el precio de romper el sello de los túneles del hambre fue mucho más alto. Pedro, Jacinto y el abuelo de Manuel fueron llevados esa misma noche a una clínica privada administrada por, adivinen quién, la Escuela de Medicina de la UNAM. El reporte médico oficial, que logré rastrear en una base de datos de pensiones por invalidez, decía que los 3 hombres sufrieron un episodio psicótico agudo por exposición a gases tóxicos subterráneos. Pedro murió a las 12 horas de un fallo multiorgánico fulminante. Jacinto falleció 2 días después por una hemorragia interna que los médicos no pudieron localizar. El abuelo de Manuel sobrevivió, pero perdió la voz para siempre y pasó el resto de sus días dibujando siluetas de 6 dedos en las paredes de su habitación. ¿Qué mató a esos hombres? No fue el gas. Fue la exposición a lo que la ciencia de la UNAM llama el agente inquisitor. Según una filtración de un ex investigador de biofísica de la misma universidad, el Palacio de Medicina y sus túneles albergan una cepa bacteriana única, cultivada involuntariamente en las condiciones de descomposición y falta de oxígeno de la celda número 13. Esta bacteria se alimenta del ADN anómalo que mencionamos en el bloque anterior y libera una toxina que ataca directamente el sistema límbico del cerebro, induciendo un miedo paralizante antes de colapsar los órganos. El palacio no solo está vigilado por guardias, está protegido por una barrera biológica que el Santo Oficio dejó como herencia. La tuneladora del metro fue desviada 3 metros hacia el oeste para evitar la cámara circular bajo el palacio. Si hoy viajas en la línea 2, entre las estaciones Zócalo y Allende, notarás que el tren reduce su velocidad significativamente en un punto específico, y que las luces de los vagones suelen parpadear. Ese es el punto exacto donde la vía pasa rozando el muro exterior de la cámara del túnel. Los ingenieros actuales dicen que es por la curva del trazado, pero los operarios del metro saben la verdad. Reducen la velocidad porque la vibración de los trenes está agrietando el cemento con el que sellaron el hallazgo en 1969, y temen que un día, el vacío del Palacio de Medicina decida reclamar el túnel del metro como propio. ¿Y qué hay de la placa de metal en el ala norte que mencionamos en el bloque 4? Los planos filtrados de la línea 2 muestran que de esa zona del palacio sale un ducto de ventilación vertical que baja hasta encontrarse con los túneles del hambre. La placa de metal no solo tapa una grieta, tapa el acceso a un montacargas manual que los inquisidores usaban para subir a los especímenes directamente desde el túnel hacia la sala de las sombras. El director del museo sabe que ese ducto sigue abierto. Sabe que el vapor verde azulado que los guardias ven es el agente inquisitor filtrándose desde las profundidades. Prepárate para el bloque 6. Vamos a hablar de la boda de la sangre, un evento ocurrido en 1920 cuando el edificio aún funcionaba como hospital y escuela, y una joven pareja de estudiantes desapareció durante una ceremonia en la capilla. Vamos a descubrir por qué el cuadro de San Lucas que cuelga en el pasillo principal tiene una capa de pintura moderna ocultando una escena de vivisección humana. ¿Y quién es el hombre que, según las cámaras de visión térmica instaladas en 2021, camina por el patio central todas las noches, sin emitir calor corporal? No cierres los ojos. El metro está pasando justo debajo de nosotros, y la piedra de Tezontle ha empezado a vibrar al ritmo de un hambre que no conoce el fin. En el Palacio de la Inquisición, el pasado no está enterrado. Está esperando su turno para subir al montacargas. Si caminas por el pasillo principal del Palacio de Medicina, tus ojos se verán atraídos inevitablemente por la majestuosidad de los óleos que adornan las paredes. Entre ellos, destaca una representación de San Lucas,
El patrón de los médicos. Es una pintura imponente, con colores sobrios y una técnica que parece capturar la esencia misma de la curación. Pero en este edificio, el arte no es una celebración, es un camuflaje. Lo que los miles de visitantes que pasan frente a este cuadro cada año no saben, es que San Lucas oculta un secreto que solo puede verse bajo el espectro del infrarrojo. En 2014, un equipo de restauradores independientes, ajenos a la estructura fija de la UNAM, recibió el encargo de limpiar la obra. Uno de ellos, el experto en análisis pictórico Luis M., notó algo extraño en la textura de las manos del santo. Al aplicar luz ultravioleta para detectar repintes, descubrió una anomalía. Bajo la capa superficial de pintura del siglo XIX, existía una composición anterior, mucho más cruda. El análisis radiográfico posterior reveló la verdad que el museo se ha negado a publicar. El cuadro original, pintado por un artista anónimo del Santo Oficio, no mostraba a San Lucas curando a un enfermo. Mostraba a un cirujano inquisidor realizando una vivisección en un prisionero que, por el realismo de la expresión pintada, parecía estar gritando a través del lienzo. Lo más aterrador es la posición de las manos del cirujano en la capa oculta. Están colocadas exactamente en el mismo ángulo en el que los médicos actuales operan los nervios espinales. La Inquisición no solo registraba sus crímenes en papel, los registraba en el arte, para que su conocimiento del dolor fuera transmitido a través de las generaciones de forma subliminal. La UNAM, al descubrir esto durante la restauración, ordenó detener el análisis y aplicó una capa de barniz especial que bloquea los escaneos superficiales. Hoy, San Lucas te mira con una paz fingida, mientras debajo de su túnica, el bisturí colonial sigue cortando la carne de una víctima eterna. Dale suscribir si crees que el arte no debe ser utilizado para ocultar crímenes de lesa humanidad. Dale like si ahora sientes que las figuras en las pinturas del museo te están juzgando por no ver lo que hay debajo. Porque en el Palacio de Medicina, cada pincelada es una cicatriz sellada, pero la historia de los secretos biológicos del palacio no se detiene en el arte. Se traslada a la carne y al hueso de quienes lo habitaron. Hablemos de la boda de la sangre. Es un evento que no encontrarás en los anuarios oficiales de la Facultad de Medicina de 1920. En ese año, el edificio funcionaba como una mezcla de hospital militar y escuela. El 20 de noviembre de 1920. En medio de la efervescencia postrevolucionaria, dos estudiantes de medicina, Ricardo S. y Estela G., decidieron casarse en la pequeña capilla que se encuentra en el ala norte, cerca de donde hoy está la placa de metal. Fue una ceremonia íntima, asistida por unos pocos compañeros. Sin embargo, los registros de la policía de la época, que logré consultar en el Archivo Histórico de la Ciudad de México antes de que el acceso fuera restringido por motivos de seguridad nacional, informan que la pareja nunca salió de la capilla. Sus compañeros afirmaron que, tras el intercambio de anillos, las luces de la capilla parpadearon y una ráfaga de aire gélido cerró las puertas de madera pesada de golpe. Cuando los amigos lograron forzar las puertas 10 minutos después, la capilla estaba vacía. Los anillos de Estela y Ricardo estaban en el suelo, pero no de forma accidental. Estaban fundidos con la piedra del piso, como si hubieran sido sometidos a un calor extremo e instantáneo. La universidad declaró que la pareja había huido para escapar de la presión académica. Pero hay un dato que el reporte oficial omitió. 3 días después de la desaparición, el sacristán del edificio encontró una mancha de humedad en el techo de la capilla, con la forma exacta de 2 cuerpos abrazados. Intentaron pintarla, pero la mancha atravesaba la cal y el yeso una y otra vez. Al final, la UNAM decidió cerrar la capilla al público y convertirla en una bodega de equipo de refrigeración. Si hoy logras entrar a esa bodega, sentirás que el aire allí no circula. Huele a flores de azahar mezcladas con el olor metálico de la sangre fresca. Estela y Ricardo no huyeron. Se convirtieron en el combustible biológico que el edificio reclama periódicamente
para alimentar la anomalía de la celda número 13. ¿Te parece increíble? Entonces, escucha lo que captaron las cámaras de seguridad en marzo de 2021. Como parte de una actualización de protocolos por la pandemia, la universidad instaló cámaras de visión térmica de alta resolución en los patios y pasillos principales. El objetivo era detectar personas con fiebre, pero los técnicos de la empresa de seguridad privada, la misma que fue despedida 3 meses después sin explicación, vieron algo que no pudieron procesar racionalmente. En las grabaciones del 14 de marzo, a las 3:12 de la madrugada, una figura humana aparece caminando por el patio central, desde el pozo hacia el ala norte. En el monitor de visión térmica, todo lo que emite calor se ve en tonos rojos y amarillos. Los guardias reales se ven como manchas brillantes, pero esta figura era de color azul cobalto intenso. Esto significa que no solo no emitía calor, sino que su temperatura corporal estaba por debajo del punto de congelación del ambiente. La figura se detiene frente a la placa de metal del ala norte. Levanta una mano de 6 dedos y la apoya sobre el metal. En ese instante, la cámara de visión térmica registró un pico de energía que fundió los circuitos del aparato. He hablado con uno de los monitores que estuvo presente esa noche. Me dijo que lo que más lo perturbó no fue el color azul de la figura, sino el rastro que dejaba en el suelo de cantera. En el monitor térmico, las huellas de la figura se veían como agujeros negros en el espacio-tiempo, zonas donde la energía térmica del edificio era succionada hacia el subsuelo. Ese hombre no estaba caminando sobre el suelo, me confesó el técnico. Estaba caminando sobre una membrana de realidad que nosotros no podemos ver, pero que el edificio conoce perfectamente. La UNAM confiscó los discos duros con las grabaciones térmicas a la mañana siguiente. El reporte técnico final indicó que se trató de un fallo en la calibración del sensor por interferencia magnética del subsuelo. Pero tú y yo sabemos que las interferencias magnéticas no tienen forma humana, ni caminan hacia una placa de metal para darle un mensaje a lo que hay detrás. Lo que las cámaras térmicas grabaron fue a uno de los carceleros eternos del palacio, un ser que ha perdido su humanidad biológica tras siglos de exposición al ADN anómalo de la Sala de las Sombras. Prepárate para el bloque 7. Vamos a hablar del Sindicato de la Piedra, una sociedad secreta formada por altos funcionarios de la universidad y miembros del clero que se reúnen en la biblioteca circular del museo cada solsticio de invierno. Vamos a descubrir cuál es el precio que la UNAM paga para que el gobierno no expropie el edificio, y qué relación tiene esto con la desaparición de más de 50 mililitros de líquido cefalorraquídeo de la morgue central de la ciudad, que fueron rastreados hasta el Palacio de Medicina en 2019. No apagues la luz. El ruido de las tuneladoras del metro parece estarse deteniendo, pero el chasquido detrás de la placa de metal se ha vuelto un susurro que ahora pronuncia tu nombre. En el Palacio de la Inquisición, el juicio no ha terminado, solo ha cambiado de jueces, y el veredicto está escrito en azul cobalto. Hay una habitación en el Palacio de Medicina que es, arquitectónicamente, un ojo que mira hacia el cielo y hacia el infierno simultáneamente. Se trata de la Biblioteca Circular, un espacio de una belleza antigua abrumadora, con estanterías de madera tallada que se elevan hacia una cúpula perfecta. Durante el día, los investigadores consultan tratados de anatomía del siglo XIX bajo la luz natural que se filtra desde arriba, pero si pudieras quedarte allí cuando el sol se pone, notarías que las sombras no se proyectan de forma radial. Convergen hacia el centro del salón, justo debajo del escritorio principal. Es allí donde el Sindicato de la Piedra celebra su consejo anual. ¿Qué es el Sindicato de la Piedra? No busques este nombre en los organigramas de la UNAM, ni en los registros del clero mexicano. Es una sociedad de enlace, formada por un círculo extremadamente pequeño, de altos funcionarios universitarios, jerarcas de la Iglesia,
que todavía responden a decretos coloniales y representantes de lo que queda de la antigua aristocracia de la Ciudad de México. Su función es una sola: asegurar que el Palacio de la Inquisición nunca pase a manos del Estado como un edificio administrativo común. Ellos son los guardianes de la estasis. He hablado con una antigua secretaria de la Rectoría, que tras su jubilación comenzó a sufrir pesadillas recurrentes sobre lo que ella llamaba las listas del solsticio. Me contó que cada 21 de diciembre, cuando el solsticio de invierno marca la noche más larga del año, el palacio cierra sus puertas 3 horas antes de lo habitual. No es por vacaciones, es porque los miembros del sindicato entran por la puerta de las esquinas cortadas. Según su testimonio, no visten hilos de seda ni túnicas. Visten trajes modernos de alta costura, pero llevan en el cuello un amuleto hecho de tezontle pulido. Se reúnen en la biblioteca circular porque, según los planos prohibidos que mencionamos antes, el centro de esa sala es el punto de fuga acústica de todo el edificio. Cualquier sonido, cualquier vibración o respiración de la celda número 13 puede escucharse allí con una claridad aterradora. Tú que estás escuchando esto, ¿puedes sentir la frialdad de este pacto? La UNAM no conserva este edificio por amor a la historia médica. Lo conserva porque el sindicato paga una renta que no aparece en los presupuestos públicos, una renta que no se paga en pesos, sino en protección y en componentes. El edificio es una batería biológica que necesita mantenimiento, y en 2019, el rastro de ese mantenimiento dejó una huella que la ciencia forense no pudo ignorar, aunque la política se encargó de silenciarla. En mayo de 2019, ocurrió un incidente extraño en el Servicio Médico Forense, CEMEFO, de la Ciudad de México. Se reportó la desaparición de 50 mililitros de líquido cefalorraquídeo, el fluido que protege el cerebro y la médula espinal, de 3 cadáveres que estaban bajo custodia para autopsia. Eran cuerpos de personas no reclamadas, indigentes recogidos en las calles del centro histórico. Lo que hizo que este robo fuera diferente es que no se llevaron órganos para el mercado negro. Se llevaron el fluido mediante una punción lumbar quirúrgica perfecta, realizada con un instrumental que no pertenecía al CEMEFO. Un técnico forense, cuya identidad protejo bajo el seudónimo de Esteban, logró rastrear la señal de GPS de uno de los contenedores térmicos que fue robado junto con el líquido. La señal lo condujo a las 4 de la madrugada, exactamente a la puerta trasera del Palacio de Medicina. Esteban no llamó a la policía. Sabía que en esa zona del centro, las patrullas tienen órdenes de no detener vehículos negros con cristales blindados. Al día siguiente, cuando intentó presentar un reporte interno, su jefe de área, un hombre vinculado estrechamente con la Facultad de Medicina, le sugirió que se tomara unas vacaciones pagadas por estrés. Esteban nunca regresó al CEMEFO. Hoy vive en otro país, pero me envió las coordenadas del rastreo. El fluido no entró por la puerta principal. Fue depositado en un buzón de materiales biológicos que conecta directamente con la sala de las sombras. ¿Por qué líquido cefalorraquídeo? La medicina antigua y la ciencia prohibida del sindicato coinciden en un punto. El fluido espinal es el conductor de la frecuencia del alma. Para que el agente inquisitor, esa bacteria de la que hablamos en bloques anteriores, no consuma la piedra del edificio y provoque un colapso estructural, necesita ser alimentado con material genético humano fresco que contenga la impronta del sistema nervioso central. El Palacio de la Inquisición es un parásito que se alimenta de la ciudad para seguir manteniendo el sello sobre la celda número 13. Cada vez que el fluido se agota, el chasquido detrás de la placa de metal se vuelve más fuerte. Cada vez que el sindicato se reúne en el solsticio, el edificio bebe la esencia de los olvidados de la ciudad. Suscríbete si crees que la ciencia no debe ser el velo de una carnicería mística. Dale like si sientes que cada vez que parpadean las luces en el centro histórico, es el Palacio de Medicina enviando un mensaje de hambre. Porque la verdad no se puede enterrar para siempre.
Y el sindicato de la piedra está empezando a perder el control sobre su propia creación. Lo más inquietante de las reuniones del sindicato en la biblioteca es lo que ocurre con el pozo central del patio durante esas noches. Un habitante de un departamento cercano, que tiene una vista elevada hacia el palacio, me proporcionó una grabación de audio realizada con un micrófono de alta sensibilidad en diciembre de 2022. En la grabación, por debajo del ruido del tráfico, se escucha un coro, pero no es un coro humano. Es una serie de armónicos que parecen emitidos por la misma piedra de Tezontle, una frecuencia que vibra a 432 hercios, pero con una distorsión metálica. Es el sonido de la sincronización. El sindicato no solo habla, ellos entonan códigos en latín para calmar la vibración del subsuelo. Vincit qui patitur. Se escucha susurrar en la grabación. Vence quien resiste. Una frase que era el lema de los inquisidores más brutales y que hoy parece ser la clave de activación de la celda número 13. ¿Y qué recibe el gobierno a cambio de permitir este horror? Información. El Sindicato de la Piedra, a través del algoritmo del que hablaremos en el bloque final, posee datos sobre la estabilidad social y biológica de la población que ninguna agencia de inteligencia puede igualar. Saben quiénes son genéticamente propensos a la rebelión y quiénes tienen el gen de la obediencia que la Inquisición cultivó durante siglos. El palacio no es solo una prisión, es el laboratorio de control social más antiguo del mundo. Si la UNAM perdiera el edificio, el gobierno perdería el acceso a la cartografía de la sumisión. Por eso, cuando en 1982 se encontraron las 10 celdas, no hubo escándalo. Hubo un ajuste de cuentas y una nueva capa de cemento. Estamos por entrar al último bloque de esta investigación. Vamos a hablar del despertar de la médula. Vamos a descubrir qué sucedió realmente cuando el sismo de 2017 agrietó la biblioteca circular y qué fue lo que vieron los guardias antes de que el edificio fuera sellado por la Marina durante 48 horas. Te voy a contar el secreto del Inquisidor Eterno. El ser que, según los expedientes rojos, nunca ha dejado de presidir el tribunal desde 1750. ¿Y por qué su rostro es el que aparece, distorsionado, en el reflejo de las vitrinas de la sala de anatomía? No apagues la luz, el solsticio está cerca, y el sindicato ya está preparando la próxima cosecha. En el Palacio de la Inquisición, la medicina es solo la anestesia para una operación que dura 300 años, y tú eres el siguiente en la lista de espera. Hemos recorrido 12 celdas que son 10, hemos rastreado fluidos robados de morgues, y hemos escuchado los murmullos de estudiantes que aprendieron cirugía de manos invisibles. Pero todo lo que has escuchado hasta ahora, por más aterrador que parezca, palidece ante el evento que ocurrió el 19 de septiembre de 2017. Ese día, mientras la tierra se sacudía con una furia que colapsó edificios enteros en la Ciudad de México, el Palacio de la Inquisición vivió su momento de mayor vulnerabilidad en 300 años. Y lo que quedó al descubierto durante esos segundos de caos es la razón por la cual la UNAM ha redoblado el cemento y el silencio. Bienvenidos al despertar de la médula. Cuando el sismo de magnitud 7,1 golpeó el centro histórico, la biblioteca circular, ese ojo que mira al cielo del que hablamos en el bloque anterior, sufrió una fractura estructural profunda. No fue una grieta superficial en el yeso. El suelo de madera preciosa se abrió, revelando la placa de piedra volcánica que sella el ducto del pozo central. He obtenido el testimonio de uno de los guardias de seguridad que estaba de guardia ese mediodía, un hombre llamado Saúl, que hoy vive bajo un diagnóstico de estrés postraumático severo, y que se niega a acercarse a menos de 3 kilómetros de la plaza de Santo Domingo. Saúl me contó que mientras el edificio crujía, del centro de la biblioteca emanó un sonido que no era el de las piedras chocando. Era un alarido sónico. Una frecuencia tan alta que rompió instantáneamente todos los cristales de las vitrinas de la sala de anatomía. Pero lo más perturbador fue lo que vio filtrarse desde la grieta del suelo.
un líquido negro, viscoso, que burbujeaba con una temperatura que derretía el barniz de las estanterías. No era lodo, no era agua de drenaje, era la médula del edificio. Saúl afirma que antes de perder el conocimiento por la frecuencia sónica, vio una mano emerger de la oscuridad del suelo. Una mano larga, de piel translúcida y 6 dedos, que se aferraba al borde de la madera con una fuerza tal que dejó surcos permanentes en el roble. No era un fantasma. Era una presencia biológica que el sismo había despertado de su estasis en la celda número 13. Porque la Marina acordonó el Palacio de Medicina durante 48 horas tras el sismo, mientras el resto de la ciudad pedía ayuda desesperada. Si buscas los registros de protección civil de ese día, verás que el palacio aparece como zona de riesgo biológico, una clasificación que no se aplicó a ningún otro edificio histórico dañado. Durante esas 2 noches, camiones blindados de la Secretaría de Marina entraron y salieron del patio trasero. No llevaban víveres, llevaban equipos de criogenia y toneladas de plomo. Lo que el sismo de 2017 provocó fue el inicio de un despertar. La celda número 13 se había agrietado, y lo que vive allí, el Inquisidor Eterno, estuvo a punto de subir por el ducto del pozo central hacia la superficie. Suscríbete si crees que la verdad no debe ser sellada con plomo y miedo. Dale like si sientes que el Palacio de la Inquisición es una bomba de tiempo biológica que la UNAM no sabe cómo desactivar. Comparte este video con urgencia. El próximo solsticio está cerca, y la piedra de Tezontle ya no puede contener el hambre de lo que habita en la celda 13. Pero, ¿quién es el Inquisidor Eterno? La respuesta nos lleva al ADN anómalo del bloque 4 y a los expedientes rojos de los años 40. No es un hombre ni es un espíritu. Es una fusión biónica colonial. Documentos prohibidos que logré recuperar de la correspondencia privada del arquitecto Pedro de Arrieta sugieren que la Inquisición encontró en el siglo XVIII una forma de perpetuar el juicio. Utilizaron la estructura porosa del Tezontle y las capacidades regenerativas del ADN de triple hélice para crear un sistema de vigilancia eterna. El Inquisidor Eterno es un organismo cuya conciencia está entrelazada con el sistema nervioso del edificio. Él es el Palacio de Medicina. Él siente cada paso que das en el patio. Él escucha cada susurro en las salas de exhibición. Y él se alimenta del líquido cefalorraquídeo que el Sindicato de la Piedra le suministra para mantener su conexión neuronal estable. Esa es la verdadera razón por la que los visitantes ven rostros distorsionados en el reflejo de las vitrinas de la sala de anatomía. No es una pareidolia ni un truco de luz. Es el Inquisidor escaneando tu firma biológica a través de las superficies reflectantes. Él busca compatibilidad, busca nuevos huéspedes para expandir su red nerviosa más allá de los muros de Santo Domingo. La Escuela de Medicina no es un lugar de estudio. Es un catálogo de donantes para una entidad que lleva 300 años juzgando a la ciudad desde las sombras del subsuelo. Tú que estás escuchando esto, ¿has sentido alguna vez una fatiga extrema después de visitar el museo? ¿Un dolor punzante en la base del cráneo que dura días? Los médicos comunes te dirán que es deshidratación o el clima de la ciudad. Pero Esteban, el técnico forense que rastreó el fluido robado, tiene otra teoría. Dice que el Palacio de la Inquisición emite un pulso de cosecha cada vez que un grupo de más de 50 personas entra en el ala norte. El edificio absorbe mínimas cantidades de energía bioeléctrica de los visitantes para alimentar la celda número 13. Somos el combustible de una maquinaria de tortura que nunca se apagó. Solo se volvió más eficiente y discreta. La UNAM lo sabe, el Vaticano lo sabe, el gobierno lo sabe, pero el costo de abrir la celda número 13 es demasiado alto. Implicaría admitir que la ciencia y la religión se unieron para crear un monstruo de control social que desafía las leyes de la naturaleza. Implicaría aceptar que el Palacio de la Inquisición nunca fue clausurado,
Solo cambió su nombre a Museo de la Medicina para tener un flujo constante de material de estudio, entrando por la puerta principal. Cada estudiante que se gradúa en ese edificio lleva consigo, sin saberlo, una parte de la frecuencia del inquisidor en su memoria muscular. Estamos llegando al final de este viaje. El secreto de las 10 celdas selladas no es que contengan huesos, sino que contienen los nodos de sincronización. Cada una de esas 10 habitaciones es un amplificador biológico que rodea a la celda número 13, creando un campo de fuerza que impide que la entidad se degrade. Por eso no las pueden abrir. Si una sola de esas celdas fuera derribada, el campo se colapsaría y el Inquisidor Eterno moriría, pero no antes de emitir una descarga biológica que podría contaminar el acuífero de todo el centro histórico con el agente inquisitor. Es el chantaje perfecto. El edificio se protege a sí mismo a través de la amenaza de una catástrofe sanitaria. Mira de nuevo las esquinas cortadas del palacio. Mira el pozo del patio. Mira la placa de metal. Ahora sabes que no son solo elementos arquitectónicos. Son las cicatrices de una prisión que nos tiene a todos como testigos involuntarios. La próxima vez que pases por la Plaza de Santo Domingo y veas a los estudiantes entrar con sus batas blancas y sus estetoscopios, no verás a futuros salvadores de vidas. Verás a los guardianes del secreto más oscuro de México. Verás a los carceleros de una entidad que no conoce la misericordia, solo el juicio eterno. He cumplido mi promesa. He abierto las puertas que la UNAM quiso mantener cerradas. He dado nombres a las sombras y he puesto fecha al despertar. Pero mi trabajo termina aquí. Ahora la responsabilidad es tuya. ¿Vas a seguir visitando el museo como si fuera una atracción cultural más? ¿Vas a ignorar el calor biológico que emana del suelo? ¿Vas a permitir que el Sindicato de la Piedra celebre el próximo solsticio en silencio? La verdad es como el tezontle. Es porosa, es pesada y, si se le presiona lo suficiente, empieza a sangrar. Y hoy, la verdad sobre el Palacio de la Inquisición está empapando tus manos. No intentes lavártelas con la indiferencia. El Inquisidor Eterno ya te ha escaneado. Él sabe que ahora tú también eres parte del archivo negro. Suscríbete si crees que los muertos de la Perpetua merecen justicia, aunque esa justicia llegue 3 siglos tarde. Dale like si crees que la UNAM debe rendir cuentas sobre lo que ocultó en 2017 y sobre el catálogo que nunca volvió del Vaticano. Y sobre todo, no cierres los ojos. Porque en la Ciudad de México, el diablo no tiene rincones, pero tiene un palacio entero para vigilarte. Y tú acabas de ser sentenciado a saber la verdad. Gracias por acompañarme en este descenso a las profundidades de la impunidad institucional. Mantente alerta. Si sientes que la temperatura sube sin razón en una habitación vacía, o si escuchas un chasquido rítmico detrás de una pared, corre, porque el juicio ya ha comenzado, y el veredicto es de azul cobalto. Nos vemos en el próximo secreto. Si es que el palacio nos permite volver a salir.